Ya nomás. Listos y dispuestos para comenzar. Eh, Como siempre, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es nuestra clase pasada. Puntualmente vamos a hacer un repaso de el método de la matriz de riesgo. Gracias a su compañero Jesús, que me comentó que no había subido el PowerPoint ¿cómo se llama? De esta unidad, ¿cierto? De la unidad de análisis de criticidad activos. Así que ya lo subí, está disponible para que ustedes puedan revisarlo y realizar sus evaluaciones, ¿ya? Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el pequeño repaso del día de hoy. Va a ser un repaso más o menos rápido porque este método es más simple que que el método del flujograma. Eh, un poco más simple, la verdad, es mucho más metódico, mucho más estandarizado, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a requerir mucho repaso, ¿ya? Así que vamos a comenzar con ello. Entonces vamos a comenzar con el repaso del método de la matriz de riesgo, para lo cual hicimos algunas definiciones claves, como la confiabilidad, que es la probabilidad de que un equipo opere sin falla durante un tiempo definido bajo condiciones específicas; la confiabilidad operacional, que es la capacidad de una instalación para cumplir su función de forma segura y eficiente, dependiendo de cuatro factores específicos; confiabilidad humana, déjenme arreglar mi mousepad. A ver. Cuatro factores específicos como la confiabilidad humana, la confiabilidad de proceso, y la confiabilidad de diseño y la mantenibilidad de los activos, de los equipos. Y tenemos la jerarquización de equipos, ¿cierto? Que es esta estructura que organiza los equipos de una planta en niveles, pueden ser instalaciones, procesos, sistemas, equipos, componentes, para su posterior análisis y gestión. Teníamos también las unidades de proceso, que son las agrupaciones de sistemas que producen o que suministran un sistema productivo, ¿cierto? Como la electricidad o el combustible. Tenemos los sistemas, que son conjuntos de elementos interrelacionados dentro de una unidad de proceso con una función específica. Tenemos la confiabilidad humana, ¿cierto? Que está dentro de la confiabilidad de procesos, que es la capacidad de las personas para ejecutar tareas correctamente y sin errores dentro de un sistema operacional, impactando directamente en la confiabilidad global. Y tenemos la confiabilidad de procesos, que es el grado en que los procesos industriales operan de manera estable y predecible, cumpliendo con los parámetros de calidad, seguridad y eficiencia establecidos. Teníamos también que definir que la mejora continua en seguridad, en medio ambiente y en productividad iban a impulsar a distintas empresas a adoptar las famosas prácticas de clase mundial, ¿cierto? Que iban a fortalecer la confiabilidad operacional de sus instalaciones y sus equipos, y algunas de estas prácticas incluían el trabajo en equipo y la mejora continua, la planificación y la programación proactiva, la integración con proveedores y sistemas, la gestión disciplinada de materiales y la producción basada en confiabilidad. El objetivo básicamente era aumentar la competitividad, la rentabilidad y la satisfacción de los trabajadores, clientes y proveedores. Y es ahí donde nuestro famoso análisis de criticidad, estos dos modelos que ya empezamos a ver, que ya terminamos de ver, formaban parte de esta disciplina, especialmente en la producción basada en la confiabilidad, que es la que tenemos acá abajito. Era como la idea de enmarcar un poquitito nuestro análisis jerárquico de equipos. Es así como nuestro segundo método que vimos la clase pasada era el método de la matriz de riesgo, que su idea era establecer prioridades del sistema, ¿cierto? Para crear una estructura para poder clasificarlo. De esta forma poder facilitar la toma de decisiones, direccionar los recursos donde sea que sea más importante o necesario, mejorar así la confiabilidad operacional según cada realidad operativa. Este método de la matriz de riesgo iba a generar un listado ponderado desde el evento más crítico al menos crítico, a diferencia del método del flujograma que nos entregaba inmediatamente una criticidad. Este nos entregaba un listado que nosotros teníamos que posteriormente analizarlo y tomar decisiones en base a él. Habían cinco criterios, a diferencia del modelo del flujograma que tenía siete. Acá solamente tenemos cinco, que son la probabilidad de la falla, producción y calidad, mantención, seguridad y medio ambiente. Pero se acuerdan que estos cinco eran justos los que aparecían en nuestra formulita, que hablaba de la probabilidad de falla, ¿cierto? Por la suma de todas las consecuencias, que son las consecuencias que están acá. Teníamos que entender también que estos cinco criterios se relacionaban en esta ecuación matemática que les acabo de comentar, para generar este famoso listado de puntuación de cada elemento. Este listado nos iba a permitir nivelar y homologar los criterios para poder establecer las prioridades. ¿Cuáles eran estos famosos cinco criterios? La probabilidad de falla, que está representada por el PF, que es la probabilidad de que cualquier componente del sistema produzca una pérdida de su función temporal o permanente. La producción y calidad, que es denominada por las siglas PRO, que es la capacidad y el impacto que se deja de producir cuando ocurre una falla, contempla operaciones, la operación, negocio, gestión, lo que se traduce en alteraciones como en las utilidades proyectadas de la empresa. Tenemos también el factor de la mantención, por las siglas MAN, que su pega era evaluar la severidad de una falla que podía presentar una máquina, considerando tiempos de respuesta y costos de mantención asociados durante una eventualidad.
Teníamos la seguridad asociada a las siglas SEC, que era la posibilidad de ocurrencia de este famoso evento no deseado con daños a las personas. Y teníamos medio ambiente, que es el MAM, que es la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados con daños al medio ambiente y se va a evaluar como el riesgo asociado y las medidas de control relacionadas. A diferencia del método anterior, que se evaluaba cada uno de los 7 criterios con letras de A, B o C, este se evalúan cada uno de los 5 criterios con notas del 1 al 6, siendo el 1 evidentemente el menos riesgoso de todos y el 6 el con más criticidad. Habiendo dicho eso, al igual que el método del flujograma, este nuevo método de la matriz de riesgo también nos iba a entregar 3 zonas de criticidad, siendo A la de más alta criticidad, B de media criticidad y C de baja criticidad. Entendíamos entonces básicamente cómo funcionaba, pero teníamos que entender qué nota le íbamos a poner a cada uno de estos 5 criterios, ¿cierto? Y qué representaba cada una de estas notas del 1 al 6 para cada uno de estos 5 criterios. Yo les presenté estas famosas laminitas, ¿cierto? Donde teníamos estos iconos que nos iban a decir de una forma visual qué es lo que representaba cada criterio. En este caso, por ejemplo, la probabilidad de falla, obviamente iban a mostrarnos la probabilidad de que se produjera esta falla. Es bastante obvio el nombre, pero hay otros que son un poquito más no tan obvios, ¿cierto? Donde lo íbamos a hablar con la nota número 1, cuando teníamos una máquina robusta y confiable, no se esperan fallas y generalmente estamos en excelentes condiciones estructurales. Le íbamos a poner el número 2, cuando es un equipo confiable, con pocas fallas menores, que mantenía un buen desempeño operativo. Le íbamos a poner la nota número 3, cuando presenta un desgaste o fallas perceptibles, pero sigue siendo funcional y requiere mantenimiento preventivo. Le vamos a poner la nota número 4, cuando falla con frecuencia moderada y sus condiciones es regular y necesita atención constante. Recordemos que aquí teníamos nuestro breaking point entre el número 3 y el número 4, donde también le vamos a poner la nota número 5, cuando es un equipo viejo o en mal estado, con fallas recurrentes, es de fácil monitoreo, pero poco confiable. Y le vamos a poner la nota número 6, cuando es una máquina antigua o compleja, con fallas graves, frecuentes y que requiere intervención urgente. Nuestro segundo criterio era el criterio de la producción y la calidad, que iba a evaluar cuál era el impacto, ¿cierto?, de la producción y la calidad que esta falla pudiera tener. Lo íbamos a evaluar con la letra número 1, cuando la detención no afectaba la producción, pero sí afectaba entre un 0 y un 5% de la producción secundaria. Aquí vamos a hacer la distinción entre producciones secundarias y producciones primarias. Le vamos a hablar con la nota número 2 cuando es un impacto menor en la producción secundaria o terciaria, que afecta entre un 5 y un 30%. Le vamos a hablar con el número 3 cuando el impacto es considerable en la producción secundaria o terciaria, entre un 30 y un 60%. Recordemos que aquí tenemos nuestro breaking point, por lo tanto acá vamos a hablar tanto de producciones secundarias como producciones primarias. La nota número 4 la íbamos a utilizar cuando hay un impacto alto o total en la línea productiva secundaria, entre un 60 y un 100%, o leve en la producción primaria. Lo íbamos a hablar con la nota número 5, cuando es un impacto significativo en la producción primaria, entre un 30 y un 70%, y lo íbamos a hablar con el número 6, cuando la parada es casi total o total en la producción primaria, entre un 70 y un 100%. Nuestro dimensión número 3, íbamos a hablar de la mantención, ¿cierto? Que iba a evaluar los costos de la mantención y los tiempos de mantención. Eh, lo íbamos a hablar con el número 1, cuando es un tiempo de reparación muy bajo y con costos despreciables. Lo íbamos a hablar con el número 2, cuando es una reparación menor a un turno con costos bajos y sin impacto relevante. Lo íbamos a hablar con el número 3, cuando es una reparación superior a un turno, pero con costos controlados. Aquí se producía este breaking point. Lo íbamos a hablar con el número 4, cuando la reparación es mayor a 2 turnos con costos considerables. Lo íbamos a hablar con el número 5, cuando es una reparación superior a un día con altos costos. Y lo íbamos a hablar con el número 6, cuando es una reparación posible, solo con intervención mayor, tiempos mayores a un día o costos asociados. Teníamos nuestra cuarta dimensión, que iba a evaluar los daños que esta falla podía generar en las personas que trabajaban, operaban con el equipo, ¿cierto? Y las medidas de contención o de seguridad que nuestro equipo de mantención tenía que tomar a la hora de hacer las mantenciones. Lo íbamos a hablar con el número 1, cuando no había riesgo para las personas, el personal de mantención trabajaba en condiciones seguras. Lo íbamos a hablar con el número 2, cuando es un riesgo mínimo, se requieren solamente medidas preventivas básicas para el personal. Lo íbamos a hablar con el número 3, cuando hay riesgo, cuando hay riesgos medios, que pueden haber lesiones leves o pérdidas de jornada, se aplican medidas de control. Aquí nuestro breaking point, ¿cierto? Donde lo vamos a hablar con el número 4. Cuando hay un riesgo medio alto, posibles lesiones mayores, se necesitan medidas de seguridad especiales de apoyo. Número 5, cuando hay riesgo grave, posibilidad de amputaciones o incapacidades permanentes y se requerían medidas de alta preocupación.
Y por último, el número 6, cuando hay riesgo extremo, pueden causar muertes o accidentes catastróficos, se deben asegurar y aislar zonas peligrosas. Después teníamos nuestro último, que es nuestro dimensión número 5, que iba a evaluar el medio ambiente, que acá puntualmente nos íbamos a fijar en cuáles eran las consecuencias que teníamos en el medio ambiente y las consecuencias legales que le caían a la empresa, ¿cierto? Donde lo íbamos a hablar con la nota número 1, cuando no haya un impacto ambiental, no se requería intervención ni medidas especiales. Lo íbamos a hablar con el número 2, cuando había un impacto ambiental mínimo, se aplicaban medidas básicas de contención del riesgo. Con el número 3, cuando hay un impacto moderado, se implementan medidas de mitigación sin consecuencias permanentes. Aquí nuestro breaking point, que lo íbamos a hablar con la nota número 4, cuando hay un impacto visible interna y externamente, se necesita un plan de restauración y recursos internos para controlarlo. Número 5, cuando es un impacto significativo que requeriría presencia de especialistas y planes formales de descontaminación. Y el número 6, cuando hay un impacto severo que afecta a la comunidad o al ecosistema y puede generar sanciones legales que deben notificar a las autoridades. Entonces, vimos a qué nosotros le podíamos aplicar esta famosa matriz de riesgo y literalmente a todos los sistemas o subsistemas que existen, ¿cierto? Vimos este ejemplo de una empresa que tenía operaciones en 3 países distintos como era Francia, eran 4, Francia, Estados Unidos, Brasil y China. Se dieron cuenta que su planta de Estados Unidos era la planta donde tenían que ponerle más ojo, ¿cierto? A través de un análisis de matriz de riesgo. Vieron que aquí tenían un montón de plantas por ahí dando vuelta. Les aplicaron también su análisis de matriz de riesgo a sus 5 dimensiones con sus 6 notitas y se dieron cuenta que estas plantas estaban bastante bien, estas tenían un riesgo medio y la que estaba acá arribita tenía un riesgo o una criticidad alta. Por lo tanto, se pusieron las pilas y atacaron derechamente a esa planta, ¿cierto? ¿Qué hicieron en esa planta? Dividieron todos los sistemas de la famosa planta, ¿cierto? Teníamos el sistema de, no sé, de abastecimiento, ¿cierto? De izaje, cinta transportadora, hornos, abastecimiento eléctrico y abastecimiento de combustible. Les hicieron nuevamente sus análisis de criticidad de activo mediante la matriz de riesgo, poniéndole notitas a las 5 dimensiones, y se dieron cuenta que todas estas tenían baja o media criticidad y el surtidor de combustible tenía una alta criticidad. Por lo tanto, agarraron el surtidor de combustible y le aplicaron su matriz de riesgo a sus distintos componentes, ¿cierto? Como las bombas, los surtidores, ¿cómo se llama? Los sistemas antiestáticas y las válvulas, le aplicaron sus notitas de 1 a 6 a sus 5 dimensiones y se dieron cuenta que estos equipos eran de alta criticidad, por lo tanto pudimos pasar de un sistema global de trabajo, ¿cierto? A enfocarlo a un mercado en específico, a una planta en específico, a un sistema en específico con sus componentes más críticos, por lo tanto pudimos ir desglosando y yendo de lo general a lo particular gracias a este método de la matriz de riesgo, ¿cierto? Sus 5 dimensiones evaluadas del 1 al 6. Yo les dejé este torpedito, ¿cierto? Donde teníamos cada una de las 5 dimensiones con lo que significaba cada una, ¿cierto? Después, qué nota les íbamos a poner y el significado de cada una de estas notas. Y así íbamos a poder tener una visualización bastante rápida de lo que teníamos que hacer y cómo lo íbamos a evaluar. Después entendimos que el paso número 1, ¿cierto? Era ponerle notitas a las 5 dimensiones, notitas del 1 al 6. Posteriormente a ello nos enfrentamos a la pregunta, ok, pero aquí tenemos 5 notas distintas, ¿cómo hacemos este menjunje de notas, ¿cierto? ¿Dónde está la licuadora para poder hacer este, mm, este revoltijo de notas que nos entrega solamente una criticidad? Y nos enfrentamos a la posibilidad de poder utilizar esta famosa ecuación matemática de la criticidad, que nos decía que la criticidad es la frecuencia por sus consecuencias, que en este caso la criticidad es la probabilidad de falla por la suma de sus consecuencias en producción, mantención, seguridad y medio ambiente. Y si nosotros la achicábamos un poquitito más, ¿cierto? Poníamos los acrónimos o los sufijos, los prefijos que nosotros habíamos inventado, teníamos la criticidad es igual al PF por la suma de producción, mantención, seguridad y medio ambiente. Y, por ejemplo, habíamos visto el ejemplo anterior donde teníamos ahí de 3 de probabilidad de falla, 5 en criticidad en producción, un 5 en criticidad en mantención, un 1 en criticidad en seguridad y un 6 en criticidad de medio ambiente. De esta forma, chicos, nosotros íbamos a tener nuestro número de criticidad, que en este caso es 51.
El problema es que 51 no nos dice nada, no nos dice si es una alta criticidad o una media criticidad, y ahí nos enfrentamos a la disyuntiva de, ok, sabemos cómo aplicar, ¿cierto?, nuestra matriz de riesgo, pero ¿cómo sabemos si este famoso valor que obtenemos es de baja, media o alta criticidad? Y es ahí donde yo dije, ok, vamos a hacer un ejercicio matemático bastante simple, donde vamos a analizar todas las posibles combinaciones que nos pueda dar esta famosa ecuación con sus 5 criterios y sus 6 calificaciones, ¿cierto? Me dio que existían 7.776 posibles combinaciones. Excel me ayudó a calcularlas todas, ¿cierto? Las 7.776 posibles combinaciones. Yo le pedí que eliminara todos los valores duplicados y nos quedamos con 78 posibles valores de criticidades no duplicados y agrupados de mayor a menor. Le pedí que los ordenara de mayor a menor y generamos esta famosa curvita. Como eran 78 valores, lo que hice fue pedirle que lo dividieran estos tres rangos que nosotros queremos, que son los rangos de criticidad alta, media y baja, y nos dio estos rangos. Por lo tanto, según mi análisis, bastante equivocado, si nosotros estamos entre 4 y 30, eso quería decir que nuestros equipos eran de un rango bajo de criticidad. Si estábamos entre 32 y 68, un rango medio. Y si estábamos entre 69 y 144, es un rango alto. El problema que nos enfrentamos es qué es lo que pasaba si es que nuestra planta se movía en un rango pequeño, ¿cierto? Si todos nuestros equipos estaban en solamente en este rango de aquí. Eso quería decir que nuestros equipos de la planta se movían solamente, todos eran equipos de baja criticidad. Obviamente la respuesta es que no, porque los rangos de criticidad van a depender de la realidad operativa de cada planta, ¿ya? Eso quiere decir que hay veces que nosotros vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a tener los rangos de criticidad bastante bajos, por ejemplo, en plantas que están recién comenzando su operación, donde las fallas no son tan marcadas, ¿cómo decirlo? No se producen con cierto tiempo específico, ¿cierto? Eso no quiere decir que nuestra planta esté súper bien y sean todos equipos de baja criticidad y tengamos que tratarlos todos con estrategias de run to fail. El tema es que teníamos que adaptarlo a los niveles operativos de la planta. Entonces, otra de las soluciones, porque evidentemente esa solución no funciona con lo que había tratado de hacerle para poder estandarizárselos un poquitito, lo que sí teníamos que hacer era, obviamente, primero agarrar todos nuestros equipos, ¿cierto? Evaluarles sus 5 dimensiones con notitas del 1 al 6 y sacar su valor de criticidad utilizando la fórmula. Después de eso los ordenábamos de mayor a menor, ¿cierto? Y los graficábamos para de una forma un poquitito intuitiva poder intuir dónde se generaban estos breaking points, por así decirlo. Por lo tanto, dónde podíamos identificar que existían estas famosas zonas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso no es tan marcado como si podría ser en otros casos, pero sí podríamos tener una estimación más o menos de cuáles son rangos dónde se pueda mover, dónde van a interpretar los rangos como alta, baja o media criticidad, ¿cierto? Esa era otra forma de poder hacerlo. Pero hay otra forma de poder hacerlo que es aplicando el famoso principio de Pareto, ¿cierto? Que vamos a poder aplicarlo para poder definir cuáles eran nuestros activos más críticos. Recordemos que este famoso principio de Pareto fue propuesto por Vilfredo Pareto en el 1896, este economista italiano, ¿cierto? Que se dio cuenta que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población y lo llamó dentro de su lírica italiana el principio de los pocos vitales y los muchos triviales. Pero básicamente lo que quería decir es que en todo ámbito solamente un pequeñito número de las causas, en este caso el 20%, generaba la mayor parte de los efectos, ¿cierto? Si es que nosotros lo aplicásemos en mantención, pudimos haber determinado que, por ejemplo, los modos de falla más críticos nos servía para identificar cuáles fallas están causando la mayor parte de las detenciones en equipos que más impactan la producción y vamos a ver, sobre todo cuando se tenía una flota muy grande, también podíamos ver cuáles eran los repuestos que se consumían más o que costaban más y se podían identificar como repuestos críticos, o incluso las órdenes de trabajo que consumen más horas del tiempo de mantención con las principales causas raíces de incidentes HSE. Y ahí podemos, por ejemplo, obtener frases de Pareto, como que el 20% de los equipos concentra el 80% de tu producción, el 20% de los modos de falla genera el 80% de los costos de reparación, o que el 20% de los equipos concentraba este famoso 80% de las detenciones. Entonces, ¿cómo utilizábamos Pareto en nuestro ejemplo puntual de la jerarquización de equipos?
mismo sistema anteriormente, listábamos todos los equipos, ¿cierto? Les poníamos notitas del 1 al 6 en sus 5 dimensiones. Luego calculábamos su criticidad con esta formulita que tenemos acá, los ordenábamos de mayor a menor, sumábamos el valor total de todas las criticidades y sacábamos su porcentaje ponderado, después sacábamos su porcentaje ponderado acumulado y teníamos que identificar cuál era el punto donde la suma de estos porcentajes nos daba 80%. El objetivo de eso es básicamente poder encontrar cuáles son los equipos o los modos de falla que representaban el 80% más crítico. Aquí nos olvidamos un poquitito del 20%, sino que nos vamos netamente a el 80% de nuestro dolor, ¿cierto? De nuestras causas. Por ejemplo, lo que teníamos acá, teníamos el listado, ¿cierto? De máquinas de mi mesa de corte central en la planta. Teníamos acá todos los notitas del 1 al 6 en las 5 dimensiones. Sacamos aquí nuestro nivel de criticidad utilizando la fórmula. Aquí sacamos su porcentaje ponderado porque sumamos acá abajo. A ver, aquí abajito sumamos todas las evaluaciones de criticidad, ¿cierto? Y podríamos decir que este 88% representaba el 10% de este 874, este 80 representaba el 9% de este 874 y así sucesivamente. Luego sumábamos estos valores, ¿cierto? Partíamos con el 10, después al 10 le sumamos el 9, quedamos en 19, al 19 le sumamos este 9, quedamos en 28, a este 28 le sumamos este 8, quedamos en 36 y así sucesivamente hasta poder encontrar el punto donde esto se transformaba en un 80%, que es básicamente el dolor grande de nuestra empresa. Por lo tanto, lo que hacíamos en este caso era atacar desde un inicio estos que estaban acá arriba, que se iban a representar como los de alta criticidad, y después, de una forma más intuitiva, ¿cierto? Encontrar el rango de los de baja criticidad, o sea, de media criticidad y de baja criticidad, así sucesivamente, más o menos, ¿cierto? Así que, muchachos, eso fue el repaso del análisis jerárquico de equipos. ¿Hay alguna consulta que tengan con respecto a esto antes de comenzar con la nueva materia? ¿Algo por ahí? ¿Alguien que tenga alguna preguntita? Si no es así, voy a cerrar este power y voy a abrir el otro. Denme un segundito. Profesor, consulta, ¿esa Póngale. PPT está en el aula? Ya lo acabo de subir, porque don Jesús me había Ah, dicho que estaba y en efecto no estaba, así que lo subí mientras estaba esperando que se conectaran. ya, Sí, gracias. arriba, don Felipe. Cualquier cosita nomás me avisa. A ver, ya. Aquí está. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki. Ya. Muchachos, vamos a ir un poquitito más al meollo del asunto. ¿Están viendo lo que estoy proyectando? Sí. Vamos a ir al meollo del asunto, por así decirlo. Aquí entonces lo que vamos a empezar a ver es la estadística aplicada al mantenimiento y la confiabilidad. ¿Ya? Entonces, esta es una nueva materia para la cual vamos a utilizar bastante conceptos de estadística y probabilidades. Por lo tanto, y lamentablemente para ustedes o para los que conozcan los métodos de probabilidad y estadística, tenemos que hacer un repaso para poder nivelar un poquitito los conceptos estadísticos y probabilísticos, ¿ya? El temario que vamos a ver en este módulo, vamos a ver inicialmente una introducción a la estadística y en el mantenimiento, que es este famoso rol de la estadística en la toma de las decisiones, los tipos de datos de mantenimiento industrial, la recopilación y la organización de los datos operacionales, ¿cierto? Después nos íbamos a tirar con la estadística descriptiva, como medidas de tendencia central, medidas de dispersión, interpretación de resultados en contextos reales, aplicación de la práctica de datos de producción de fallas, ¿ya? En esta partecita de acá nos íbamos a llevar herramientas inmediatamente que nos iban a poder servir para poder interpretar cómo se iban a, ¿cómo decir? A entender más o menos el lenguaje de las máquinas que nos están tratando de hablar. Dame un segundito, chicos. Ya, ahí me sonó una alarma. Entonces, teníamos estas medidas de relación entre variables también que vamos a ver, como por ejemplo los conceptos de covarianza y su interpretación, conceptos de correlación y fuerza de la relación, análisis de relación entre las variables operacionales y la aplicación en mantenimiento.
Y vamos también a tener la visualización de datos y análisis gráficos, la importancia de los gráficos en el análisis de los datos, tipos de gráficos que vamos a ver por ahí dando vuelta, selección del gráfico según el tipo de variable y la interpretación de tendencias de valores. Y por último vamos a ver algunos talleres y casos prácticos de estudio, ¿cierto? Análisis de datos, cálculos de indicadores, interpretación de resultados para tomar decisiones y algunos ejercicios prácticos y discusiones grupales. ¿Ya? Así que, muchachos, comencemos con nuestro último módulo. Déjenme ver una cosita, a ver cuántas clases nos quedan para poder contarles qué es lo que no se nos viene. Nosotros tenemos la clase de acá y tenemos dos clases más. Así que, por lo tanto, probablemente hoy día solamente lleguemos hasta la introducción de las estadísticas y el mantenimiento para poder después darle el foco que requiere y que se necesita para la estadística descriptiva. ¿Ya? Entonces, muchachos, antes de comenzar, ¿alguna duda por ahí que tengan respecto a algo, a lo que sea? Antes de tirarnos de lleno con esto. ¿No? Entonces nos tiramos de lleno con esto. Bueno, entonces ahora ya tenemos un conocimiento mayor, ¿cierto?, sobre la noción de confiabilidad. La pregunta, chiquillos, es cómo vamos a mezclar estos conceptos de estadística en el mantenimiento y en la confiabilidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro que el mantenimiento es uno de los tiene uno de los principales desafíos, es el de poder gestionar la incertidumbre. ¿Ya? Nosotros sabemos que las máquinas van a fallar, evidentemente. Pero nosotros tenemos que tratar de que fallen cuando primero nosotros queramos y cuando generen el menor impacto posible, ¿ya? Los equipos no van a fallar de una forma perfectamente predecible, ¿cierto? Porque lo van a hacer bajo condiciones variables, con comportamientos que van a depender del uso, del entorno y del desgaste, entre otras cosas, ¿ya? También pueden fallar por alguna otra causa que ni siquiera hayamos entendido directamente, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener claro es que las herramientas, disculpen, los equipos nos hablan, nos están tratando de hablar en un lenguaje para poder avisarnos que van a fallar, que se van a romper, que nos van a dejar botados por ahí dando vueltas, ¿cierto? Pero es nuestra pega poder descifrar este lenguaje, ¿cierto? A través del uso de herramientas estadísticas o probabilísticas, ¿cierto? Que nos van a poder dar a entender cómo es este lenguaje, ¿cierto? Que después nosotros podemos traducir en el lenguaje de, básicamente, traductor máquina a español, máquina a humano, por así decirlo, ¿ya? Es en este famoso contexto, ¿cierto? De tratar de descubrir lo que nos están diciendo las máquinas, donde las estadísticas se convierte en una herramienta fundamental, ¿ya? Vamos a llamar a la estadística como si fuese nuestro traductor, como el traductor Google, ¿cierto? Y insisto, nos va a tratar de traducir el lenguaje de máquina al lenguaje humano, ¿ya? Y nos va a permitir transformar datos de operación en fallas, disculpen, de operación y falla, en información útil para la toma de decisiones. Como sabemos, la confiabilidad se va a definir como la capacidad de un sistema o de un componente de cumplir su función durante un periodo de tiempo determinado bajo condiciones específicas, ¿ya? Pero esta capacidad no se puede evaluar únicamente desde la teoría de la experiencia, sino que requerimos de análisis de datos reales. O sea, todos hemos leído los manuales de las máquinas, ¿cierto? Que nos hablan, entre otras cosas, de productividad, ¿cierto? De repente nos hablan sobre tiempos de falla también, cuáles son los componentes que más podían fallar. Pero obviamente nosotros no nos quedamos solamente con esta teoría, ¿cierto? Nosotros no es que 100% confiemos en lo que nos está tratando de decir nuestro proveedor. Evidentemente, si confiásemos en eso, probablemente todas las empresas quebrarían, ¿ya? Es aquí entonces donde la estadística aporta su gran valor en mantención, en la confiabilidad, porque nos va a permitir modelar el comportamiento de distintas fallas, estimar la vida útil de los activos y cuantificar el riesgo de una falla en el tiempo, ¿ya? Es así que a través de distintas herramientas estadísticas, entre ellas, por ejemplo, distribuciones de probabilidad como la de Weibull, análisis de datos históricos, modelos de predicción, ¿cierto? Vamos a poder anticipar estas fallas, optimizar estrategias de mantenimiento y mejorar la disponibilidad de distintos equipos que tengamos en nuestra planta, ¿ya? Es pega de nosotros, primero que nada, entender estas herramientas, ¿cierto? Y después, más encima, poder traducir, aplicando estas herramientas, lo que nos quieren decir las máquinas, ¿ya? Lo que vamos a ver en este curso son herramientas bastante básicas sobre el tema de, ¿cómo se llama? De la predicción de fallas o de cómo poder entender este lenguaje de los equipos, ¿ya? Pero igual son herramientas que se utilizan bastante y que son bastante útiles, pero insisto que son herramientas bastante sencillas de la estadística o de la probabilidad, ¿ya?
La estadística no solamente va a describir lo que ya ocurrió, sino que nos va a permitir proyectar lo que podría ocurrir. Y es así como esta famosa estadística se va a convertir en un pilar súper clave para una gestión de mantenimiento moderna y basada en datos, ¿ya? Entonces, en este momento, es cuando ya esta famosa base de datos que vamos generando, ¿cierto? A través de SAP, a través de órdenes de trabajo, a través de tomas de tiempo, ¿cierto? Muestreos de información, ¿cierto? Cualquier información que nosotros podamos ir recabando es cuando ya vamos a empezar a escarbar dentro de toda esta información que hayamos sacado, dentro de este todo análisis de datos históricos de los equipos, ¿cierto? Mezclarla con estadística y poder obtener datos concretos de lo que queremos sacar, ¿ya? Entonces, veamos algunos conceptos básicos de la estadística, porque insisto que tenemos que hacer un pequeño repaso, porque sabemos esta famosa relación entre la estadística, el mantenimiento y la confiabilidad, pero sí o sí tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que es la estadística, ¿ya? Antes que nada, vamos a hacer una pequeña distinción entre las probabilidades y la estadística, ¿ya? Si bien son conceptos que generalmente se hablan de la misma forma, por ejemplo, no sé, pues en el colegio estaba el ramo de probabilidades y estadísticas, ¿ya? En la universidad incluso se mezclaba probabilidades con estadísticas, ¿ya? Son conceptos que, insisto, se mezclan, se trabajan juntos, ¿cierto? Se apoyan de repente unos con otros a través de herramientas, pero no son lo mismo. La estadística es la disciplina que se va a encargar en recolectar, organizar, analizar y poder interpretar estos famosos datos reales con el objetivo de entender un fenómeno en particular y tomar decisiones informadas. Lo que va a hacer la estadística, como les conté, es agarrar estos datos que nosotros estamos sacando, todas estas bases de datos que nosotros hemos ido generando con el tiempo, ¿cierto? Estos datos históricos, análisis históricos de fallas, análisis históricos de reparaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y poder sacar conclusiones de ello. Es así como, por otro lado, tenemos la probabilidad, que es una rama, disculpen, son una de las ramas matemáticas que estudian la posibilidad de que ocurra cierto evento bajo condiciones conocidas o supuestas, ¿ya? Parecen conceptos similares que de repente se tocan y que de repente son un poquitito abstractos de comprender, pero son conceptos distintos. Porque las probabilidades van a partir desde un modelo teórico o matemático que va a describir cómo debería comportarse un fenómeno aleatorio. Y a partir de ese modelo va a poder calcular la probabilidad de distintos resultados posibles. ¿Ya? Va a poder calcular la probabilidad de que un equipo falle, la probabilidad de que un equipo no falle durante un tiempo específico, la probabilidad de que podamos reparar un equipo en un tiempo determinado, ¿ya? Hay distintas probabilidades que nosotros vamos a poder ir sacando, ¿ya? En otras palabras, las probabilidades nos van a permitir predecir lo que podría ocurrir en el futuro, considerando ciertas reglas o distribuciones conocidas, ¿ya? La diferencia sustancial entre el concepto de probabilidad y el concepto de estadística va a radicar en el punto de partida del análisis que hagan cada una de ellas. Por ejemplo, las probabilidades van a comenzar desde un modelo teórico o un supuesto conocido para calcular qué tan probable es que ocurra un determinado evento. Es decir, va del modelo hacia los resultados futuros posibles. Por otro lado, la estadística va a comenzar con los datos observados que nosotros tenemos en la realidad, ¿cierto? Y a partir de ellos va a buscar identificar distintos patrones para poder estimar parámetros o construir modelos que expliquen el modelo estudiado para que podamos ir desde los datos hacia el modelo, ¿ya? La probabilidad, insisto, se va a tratar de tomar de modelos teóricos y la estadística se va a tomar netamente de los datos que nosotros vayamos a recopilar, ¿ya? A diferencia de las probabilidades, las estadísticas van a partir desde, insisto, bases de datos observados en la realidad y utiliza herramientas matemáticas para poder describir o identificar, ¿cierto? O descubrir los patrones y así poder estimar parámetros de una población o inferir conclusiones generales a partir de una muestra. Es así que la estadística nos va a permitir extraer conocimiento a partir de estos datos disponibles. Evidentemente, chiquillos, si es que nosotros no tenemos una buena base de datos, una base de datos confiable, no vamos a poder obtener ningún tipo de datos a través de la estadística. Eso no quiere decir que nos pasemos inmediatamente hacia el otro lado y empecemos a obtener datos de todo y cada cosa que se mueva y esté dando vueltas por la planta, que tampoco es la gracia, ¿ya? Entonces, ahora que ya no vamos a poder confundir las probabilidades con la estadística, vamos a tener que ver un poquitito de historia de la estadística, ¿ya? La estadística nació mucho antes de ser una ciencia, sino que nació como una herramienta administrativa de estados. Es bastante interesante el concepto de estadística porque se ha utilizado desde miles de años, ¿cierto? Porque hay civilizaciones antiguas que ya registraban datos, por ejemplo, para cobrar impuestos,
para organizar ejércitos, para administrar tierras o incluso para poder contabilizar la población, ¿ya? De hecho, la misma palabra estadística, la etimología de la palabra, viene del latín status, ¿ya? O statisticum, que significa información del Estado, ¿ya? O sea, básicamente se creó para poder administrar Estado. La estadística como una disciplina como tal, una disciplina científica, empezó por ahí por el siglo XVIII, cuando comenzaron a aplicarse distintos métodos matemáticos al famoso análisis de datos que les estoy comentando en este momento. La estadística lleva mucho tiempo ayudándonos a obtener información de los datos. Ahora vamos a ver algunos de sus usos más comunes. Por ejemplo, la estadística, eh, esto está de nuevo. Por ejemplo, el censo de la población. ¿Ya? Hasta el día de hoy utilizamos la estadística para poder hacer censos de población. Desde las primeras civilizaciones, estamos hablando por ahí egipcios incluso, los estados han realizado censos para poder conocer la cantidad y las características de sus habitantes, entre otras cosas. Porque esta información no solamente nos permitía saber cuánta gente teníamos, ¿cierto? Sino que nos permitía planificar la organización social, estimar la fuerza laboral disponible, incluso tomar decisiones estratégicas en función a la población, ¿ya? También se utilizaba la estadística y se utiliza hasta el día de hoy para la recaudación de impuestos. Por ejemplo, para el registro de bienes, tierras o incluso de la producción. Esto permitía a los gobiernos, ¿cierto? A los estados, poder establecer sistemas tributarios que hasta el día de hoy se utilizan. A través de estos datos se podía determinar, entre otras cosas, cuánto debía aportar cada individuo o cada comunidad, ¿cierto? Cada poblado, cada ciudad, como lo quieran llamar, asegurando y proyectando el financiamiento total del Estado. También se utilizaba la estadística como organización militar, porque los datos estadísticos, y insisto, hasta el día de hoy, se utilizan o se utilizaban para poder estimar el número de hombres disponibles para el combate, poder planificar campañas y gestionar los recursos logísticos con los que un Estado podía contar en caso de un enfrentamiento bélico. Esto permitía obviamente a los Estados poder prepararse de una mejor forma para conflictos y mantener el control territorial de sus tierras, que en ese momento era bastante bravo. También la estadística funcionaba como una administración de recursos, porque se podían generar registros de cosechas, almacenamiento de alimentos y uso de tierras que van a permitir después a civilizaciones o a estados poder gestionar, disculpen, los recursos de una manera más eficiente y poder anticiparse a crisis como entre ellas la escasez o la hambruna, ¿ya? Obviamente iban a poder proyectar cuánto iban a poder tener y si con eso iban a poder alcanzar a alimentar a la población o no. Y por último, y no obviamente esto no es todo, sino por último, el último ejemplo que tengo es que la estadística también se utilizaba como para el comercio y para la economía. ¿Por qué? Porque los grandes registros de intercambio, por ejemplo, producción y los precios, permitían organizar la actividad económica. De esta forma se podía facilitar el comercio y sentar algunas bases para análisis económicos y financieros que se podían realizar a cabo en las civilizaciones antiguas, ¿ya? Entonces, eso es básicamente los usos más comunes de la estadística a través de nuestra historia. Veamos algunos de los hitos más relevantes de la estadística. Por ejemplo, en el siglo XVIII se generó el nacimiento de la estadística moderna. Aquí es como surge esta famosa estadística moderna como una disciplina como tal, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a marcar el paso desde el uso práctico de datos hacia un enfoque matemático mucho más formal. En este periodo se empiezan a desarrollar los primeros conceptos, entre ellos de probabilidad, ¿cierto? Principalmente a través de estudios de juegos de azar, ¿ya? Estos famosos juegos de azar de la moneda, de los dados, ¿cierto? De lo que sea, nos permitió comenzar a cuantificar la incertidumbre, ¿ya? Antes de que naciera la estadística, los juegos de azar se consideraban algo como bastante mágico, ¿cierto? Como casi que lo asignaban al demonio, como que estaban medio locos en épocas antiguas, ¿cierto? Y la estadística y las probabilidades permitieron como salir un poquito de como este sesgo cognitivo que existía a través de estos, ¿cómo se llama? De los juegos de azar, ¿cierto? Y permitió trabajar también estos juegos de azar como lo que son, ¿cierto? Matemáticas, ¿cierto? Predecibles, a pesar de que son juegos azarosos, ¿cierto? Y que finalmente no pueden no tener relación unos con otros, finalmente también se pueden cuantificar y se pueden proyectar a través del tiempo y proyectar también sus resultados dependiendo de los resultados anteriores. Estoy hablando de juegos de azar como el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de dados, ¿cierto? O distintos tipos de juegos de azar, ¿ya? También por ahí por el siglo XVIII, como insistimos, se generó el nacimiento de la estadística moderna. Además, también se inicia este análisis sistemático de datos reales, ¿ya?
Insisto, había mucha información por ahí dando vuelta por todos lados, ¿ya? Información demográfica, información económica, información productiva de los campos, información de cantidad de población, ¿cierto? Y se empezó a generar este análisis sistemático de datos reales, especialmente en áreas como la demografía y la economía, sentando algunas bases para pues, poder hacer desarrollos posteriores de la estadística como una ciencia como tal, ¿ya? Y es así, como famoso, en esta famosa etapa del nacimiento de la estadística, destacan algunos personajes históricos como Blaise Pascal y Pierre Fermat, que son quienes desarrollaron la teoría de las probabilidades como una base fundamental de toda la estadística moderna que incluso llevamos hasta el día de hoy. También sobresalen algunos personajes, como el que está acá, que es John Grant, que fue considerado uno de los primeros estadísticos por su análisis de datos de la mortalidad en Londres, y también William Petty, que es el que tenemos acá, que introdujo la aritmética política como un recurso de la estadística económica. ¿Ya? O sea, estos son como más o menos los padres fundadores de la estadística moderna, a pesar de que les voy a mostrar algunos otros personajes históricos de la estadística. Después, entre los siglos XVIII y los siglos XIX, se genera esta nueva época de la estadística, que es la consolidación matemática, ¿cierto? Porque finalmente aquí lo que pasa es que la estadística se consolida como una disciplina matemática formal y se integra profundamente en la teoría de las probabilidades. Es en este periodo, disculpen, que desarrollan distintos modelos matemáticos que nos van a permitir describir fenómenos aleatorios, como por ejemplo son la distribución normal. Probablemente muchos de ustedes ya hayan visto la distribución normal, pero si no la han visto, es esta famosa curva de la campanita, ¿cierto? Que es tuki tuki. Y lo que nos dice la distribución normal es que disculpen, en un concepto, no era la palabra concepto, en un, uy, se me olvidó la palabra. Bueno, en un campo de datos aleatorios, que son presumiblemente aleatorios, hay distintos comportamientos que, vamos a verlo más adelante incluso, pero hay distintos comportamientos que se pueden como amoldar o adecuar o incluso encasillar en distintas formas de cómo se puedan distribuir. La distribución normal es una de ellas, que nos dice que la mayoría de los datos se van a centrar donde está el promedio. O sea, esta barrita que está en medio representa el promedio de los datos, ¿cierto? Y en la distribución normal los datos se centran en el promedio. Y son los datos más anómalos los que se alejan un poquitito del promedio, pero que son obviamente los menos, ¿ya? Eso es como un pequeño preview de lo que vamos a ver más adelante, que es lo que es la distribución normal. En esta famosa consolidación matemática, se comienza a aplicar la estadística en distintas áreas, como por ejemplo la astronomía, la física y las ciencias sociales, ¿ya? Porque esta es una etapa súper fundamental porque va a establecer, entre otras cosas, bases teóricas que nos van a poder permitir moldear y analizar los datos de una manera mucho más rigurosa, ¿ya? Insisto, conceptos que antes se consideraban azarosos, aleatorios o incluso medios mágicos y demoníacos, ¿cierto? Ya con esta consolidación matemática de la estadística nos podemos abstraer un poquito de ese pensamiento como que ya esta cuestión no la entendemos, ¿cierto? Es una suerte de magia negra, ¿cierto? Y podemos empezar a catalogarla y a entenderla como, como lo que es, una ciencia matemática, como lo son las matemáticas normales, la astronomía, la física, ¿cierto? ¿Ya? En esta famosa ecuación matemática también, disculpen, consolidación matemática, también tenemos distintos personajes que fueron surgiendo a través del tiempo. Entre ellos teníamos a Abraham de Moivre, que básicamente desarrolló la primera aproximación de esta distribución normal que yo les acabo de contar. También tenemos a Pierre-Simon Laplace, que es quien formalizó la teoría de las probabilidades como la conocemos hasta el día de hoy. Y tenemos a Carl Friedrich Gauss, que es quien perfeccionó esta distribución normal, también conocida como la curva de Gauss. O sea, esta famosísima curva que yo les acabo de mostrar se llama, entre otras cosas, distribución normal, se llama también campana de Gauss. ¿Ya? Esos son como algunos de los nombres como se le conocen a esta curva que nosotros conocemos. Dentro de esta famosa también conciliación matemática, también tenemos a este caballero que está aquí, bastante, de una mirada bastante inquisidora, que es Adolphe Quetelet, ¿ya? Quien básicamente aplicó esta estadística en un estudio de la sociedad, ¿cierto? Y introdujo el concepto de el hombre promedio. Los distintos aportes de los distintos personajes que acabamos de ver nos permitieron construir la estadística como una herramienta científica robusta. ¿Ya? Pasamos de la estadística antigua, ¿cierto? Que es básicamente conceptos básicos de estadística y matemática, ¿cierto? Y ya lo consideramos como una ciencia pura y dura, como una ciencia robusta. Demos un segundito. Sorry que tenía que estornudar. Bueno.
Entonces, pasamos a nuestro siglo XX, ¿cierto? Con la estadística moderna. Aquí la estadística ya alcanza una madurez mucho más formal y se empieza a desarrollar como una herramienta esencial para distintas cosas, entre ellas la ciencia, la ingeniería y la toma de decisiones, ¿ya? Y se establecen distintos fundamentos de la estadística inferencial. Nosotros vamos a hacer una distinción entre dos tipos de estadística y entre ellas vamos a ver la estadística inferencial. Y se van a incluir distintas cosas, entre ellas como las pruebas de hipótesis, estimaciones de parámetros y diseños experimentales. En este periodo de la estadística moderna, se marca el paso hacia una estadística mucho más aplicada, capaz de resolver problemas, o sea, problemas reales, ¿cierto?, en distintas disciplinas, desde la industria hasta la medicina, ¿ya? Y es en esta estadística moderna donde destacan estos, entre otras cosas, estos cuatro personajes que están acá. Tenemos a Carl Pearson, que es la persona que desarrolló el coeficiente de correlación, que es un coeficiente que nosotros vamos a ver más adelante porque es súper interesante ver cómo variables que de repente parecen que no se comportan, que no están conectadas, ¿cierto? Como lo pueden ser, bueno, hay una que es bastante sencilla, que son, por ejemplo, las vibraciones con la falla de un equipo, ¿ya? Eso, obviamente, en nuestra cabeza sabemos que si un equipo está vibrando es porque probablemente nos va a presentar una falla. Pero hay otros que no son tan comunes. Por ejemplo, la presión barométrica dentro de la planta versus la, ¿cómo se llama? La probabilidad de falla de un equipo, ¿ya? De repente uno podría pensar, ¿y qué nos va a influir tanto la presión de la planta o la presión atmosférica, ¿cierto? Pero hay equipos que son bastante sensibles y que si nosotros nos ponemos a analizar y le hacemos un análisis de coeficiente de relación, sí podemos encontrar una relación entre cuando aumenta esta famosa presión barométrica y empiezan a fallar los equipos, ¿ya? Y obviamente también realizó distintos métodos estadísticos. También tenemos al caballero que está acá, que es Ronald Fisher, que es considerado como el padre de la estadística moderna por sus aportes en distintos otros campos, como son la ANOVA, diseños experimentales y la máxima verosimilitud, que son puras herramientas estadísticas bastante interesantes, pero por el tenor de este curso no las podemos no las podemos profundizar mucho. Y por último, tenemos a Jeremy Neiman, que es este caballero que está acá, que desarrolló la teoría de los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, sorry, era este caballero que está acá. Y por último tenemos a William Gossett, que es el caballero que está acá, que es el creador de la distribución de TD-Student. Así como nosotros tenemos la distribución normal, también tenemos la distribución de TD-Student. Por otro lado, todos estos precursores y momentos históricos han transformado la estadística en la herramienta robusta y versátil que hoy conocemos, de la cual nos vamos a colgar mucho en este curso, en este último módulo y en estas últimas tres clases que nos quedan, ¿ya? Esta famosa herramienta es capaz de aplicarse en múltiples ámbitos del conocimiento. En particular, nosotros la vamos a aplicar obviamente en ingeniería, y es súper fundamental para poder analizar la variabilidad de distintos procesos, mejorar la calidad, tomar decisiones bajo incertidumbre y optimizar el desempeño de sistemas. Otro de los usos de la estadística en la ingeniería es poder hacer este análisis de correlación que yo les acabo de comentar, ¿ya? Por ejemplo, en estadística, disculpen, en mantención, vamos a poder utilizar este famoso control de estadística de procesos para detectar desviaciones en la producción. Vamos a poder utilizar el análisis de la confiabilidad para predecir fallas de equipos. Vamos a poder ver que en el diseño de experimentos para optimizar variables operacionales y en el mantenimiento predictivo para poder anticipar fallas y reducir tiempos de detención a través de estos coeficientes de correlación que yo les estaba comentando. De esta forma, la estadística se va a convertir en una herramienta súper clave para aumentar la eficiencia, la seguridad, la competitividad en entornos industriales. Así que bueno, sabemos que la estadística nos ha acompañado durante gran parte de nuestra historia. Deme un segundito, chiquillos, para ver una cosita. Durante gran parte de nuestra historia. Vamos a detenernos un poquitito en las probabilidades de Pascal y de Fermat, ¿ya? Y aquí vamos a empezar a ver un poco de la base de las probabilidades. Por ejemplo, tenemos la teoría de probabilidades de Pascal y Feynman, que es la teoría de probabilidades que nace por ahí por el siglo XVIII, gracias a los personajes que ya nombramos anteriormente, que son Blaise Pascal y Pierre de Feynman, ¿cierto? Quienes comenzaron a estudiar matemáticamente distintas situaciones azarosas a partir de problemas relacionados como juegos de azar, tiradas de dados o tiradas de moneda, ¿ya? Ante esto, antes de esto, el azar se entendía como algo impredecible o incluso algo de suerte, como esta suerte de magia negra que yo les comentaba. Pero su gran aporte fue poder demostrar que sí se podía medir, calcular e incluso predecir, ¿ya?
Por ejemplo, al lanzar una moneda varias veces, aunque no se pueda predecir el resultado individual de cada lanzamiento, sí es posible calcular la probabilidad de obtener cara o sello o incluso estimar cuántas veces ocurrirá cada uno de los resultados a un largo plazo. Obviamente, chicos, si nosotros lanzamos una moneda individualmente y vemos el resultado como un evento aleatorio, ¿cierto? Puede salir cualquier cosa. Pero si yo les digo, voy a tirar la moneda 10 veces, ustedes intuitivamente me pueden decir, ya, puede que salga 5 veces cara o 5 veces cruz, pero nos vamos a mover como en ese rango más o menos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con un dado. Aunque cada tirada es incierta, es aleatoria y puede parecer cualquier cosa, sabemos que todos estos resultados tienen una famosa probabilidad definida. De esta forma, Pascal va a transformar el azar en algo cuantificable, dando origen al primer gran concepto que nos va a conectar la probabilidad con las estadísticas y que hoy nos van a permitir analizar fenómenos mucho, mucho, mucho más complejos como son, en nuestro caso, las fallas de equipos de ingeniería. ¿Ya? Ahora, sabemos que Pascal y Blaise Pascal fueron súper importantes en el mundo de las probabilidades, pero básicamente, ¿qué es lo que propusieron respecto a las probabilidades que es tan importante? Tenemos que entender que las probabilidades de Pascal, de Blaise Pascal, corresponden a lo que nosotros hoy llamamos probabilidad clásica, que se aplica a situaciones donde todos los resultados posibles son conocidos y tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Si nosotros tenemos un dado de 6 caras, todas las caras tienen la misma probabilidad de ocurrencia, obviamente a menos de que el dado esté cargado, ¿cierto? Si nosotros tenemos una moneda, hay solamente dos resultados posibles, cara o cruz. Lo mismo con un dado, tenemos 6 resultados posibles, ¿ya? El que me diga que la moneda puede caer así, no se lo puedo discutir porque eventualmente podría pasar, pero obviamente es un resultado que nadie lo tiene en su cabeza. El enfoque de Blaise Pascal se va a basar en analizar distintos experimentos simples, como por ejemplo el lanzamiento de la moneda o de dados, donde es posible cuantificar todos los escenarios posibles y calcular la probabilidad de cada uno de ellos, utilizando, entre otras cosas, y lo más importante, la relación entre los casos favorables y los casos totales. ¿Ya? Es así como las probabilidades de Blaise Pascal, su gran valor es que nos van a permitir entender la incertidumbre de una manera mucho más estructurada y matemática, siendo este el punto de partida para el desarrollo de la estadística y su aplicación en problemas más complejos. Déjenme ver una cosita, chiquillo. A ver, denme un segundito. Ya. Muchachos, vamos a ir a nuestra pequeña pausa comercial antes de... Ya no más. Entonces, tenemos que entender que también estas probabilidades de Pascal generaron un montón de estudios, sobre todo, como comentamos anteriormente, sobre juegos de azar. Y a través de ello surge la necesidad de encontrar una forma de poder medir matemáticamente esta famosa incertidumbre, ¿cierto? Esta incertidumbre que obviamente si nosotros la extrapolamos a nuestra realidad, es la incertidumbre de cuándo va a poder fallar una máquina. Y es así que Pascal observó que en experimentos como lanzar una moneda o dados, ¿cierto? Era posible poder identificar los resultados posibles y compararlos con los resultados que se deseaban obtener. ¿Ya? Para poder medir el azar, entonces, es muy necesario poder contar con una forma muy simple de poder cuantificar qué tan probable es que ocurra este evento. Y es así como la probabilidad clásica propone que hay una relación directa entre lo que queremos que ocurra y todo lo que podría ocurrir. Blaise Pascal entonces estableció una relación simple pero súper poderosa, que la probabilidad de que ocurra un evento se puede calcular como el cociente, o se puede decir la división, entre los casos favorables y el total de casos posibles, siempre que todos obviamente tengan la misma probabilidad de ocurrencia. Uy. Y es esta fórmula la que nosotros vamos a utilizar para la fórmula de probabilidad, ¿ya? Donde arriba vamos a poner el caso que nosotros queramos que quiera, puede ser uno o más casos, ¿cierto? Y abajo todas las posibles combinaciones que puedan ocurrir. Por ejemplo, tenemos que uno de los ejemplos más básicos para poder entender esto, obviamente tal y como lo planteó Pascal, es el lanzamiento de una moneda. En este experimento solamente existen dos posibles resultados, cara o sello, así de simple. Y los dos tienen la misma probabilidad y la misma posibilidad de ocurrencia. Esto lo convierte entonces en un caso ideal para poder aplicar la probabilidad clásica, porque vamos a poder entender fácilmente todos los resultados posibles y calcular qué tan probable es que ocurra uno de ellos. Lo que vamos a hacer acá, chicos, es tratar de entender las probabilidades desde,
desde, ¿cómo se llama esto? Em, Sorry, que me entró un WhatsApp. Bueno, es tratar de ir viéndolo desde lo más simple de las probabilidades y tratar de complejizarlo tanto como se pueda, obviamente. ¿Ya? Entonces, recordemos nuestra fórmula de probabilidades aplicadas, ¿cierto? Que tenemos la probabilidad de la moneda, donde tenemos los casos favorables dividido por los casos posibles. ¿Ya? Recordemos obviamente el funcionamiento básico de un lanzamiento de moneda. Tenemos dos casos posibles, ¿cierto? Que son dos, cara o sello. No hay nada más, no hay ningún otro tipo de posibilidades que puedan ocurrir en el lanzamiento de una moneda. Es así, como si nosotros queremos calcular la probabilidad de que salga cara, ¿cierto? El escenario posible es uno, que salga cara. Y todos los escenarios posibles son dos, cara y cruz. ¿Ya? Es así, como nosotros podemos calcular la probabilidad de que salga cara como uno dividido por 2, ¿cierto? Que es 0,5, que es un 50%. Y la probabilidad de que salga sello es exactamente lo mismo. Déjenme borrar aquí mi cosito para poder hacerles el mismo ejemplo. La probabilidad de que salga sello, en este caso es uno, porque hay una de las dos caras que sale sello. Y los casos posibles son dos, cara y sello. Por lo tanto, también vamos a calcular la probabilidad de que salga sello como uno partido sobre 2, que es 0,5, que es un 50%. ¿Ya? Chicos, si no van entendiendo esto, si de repente hay alguna duda, insisto que esto es súper básico, ¿cierto? Pero tenemos que hacer esta nivelación, pero por si hay alguien que de repente no cache, levanta la manito nomás y lo podemos resolver entre todos, ¿ya? Entonces, es así entonces que en una moneda justa, cada resultado tiene la misma probabilidad de ocurrencia. 50% probable que salga cara y 50% probable de que salga cruz, ¿ya? Otro ejemplo clásico, aquí insisto, vamos a ir complejizando cada vez más nuestros ejemplos, ¿cierto? Otro ejemplo clásico para poder entender las probabilidades, tal y como lo desarrolló Alex Pascal, es el lanzamiento de un dado. Insisto, es un dado con la misma probabilidad de ocurrencia que salgan cada una de las seis caras y no es un dado cargado, ¿ya? La diferencia aquí con la moneda es que existen seis resultados posibles con seis combinaciones posibles del 1 al 6, ¿cierto? Y todos tienen la misma probabilidad de ocurrir si el dado es justo. En este caso, obviamente nos permite ampliar la idea de la probabilidad, ¿cierto? Mostrando cómo vamos a poder calcular la misma probabilidad, pero con más de dos resultados posibles, como es el caso de la moneda. En este caso, son seis resultados posibles. Siempre vamos a mantener la misma lógica de comparar los casos favorables que nosotros queramos que ocurran y el caso posible, ¿ya? Por ejemplo, recordemos nuevamente la fórmula de probabilidad aplicada, que en este caso la probabilidad del dado son los casos favorables dividido por todos los casos posibles. Recordemos que el funcionamiento básico de un lanzamiento de dado tenemos seis casos posibles. Puede salir uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. No hay ninguna otra posibilidad de que salga, ¿ya? Y es así, por ejemplo, como podemos calcular la probabilidad de que salga uno, cuántas ¿cuántos escenarios posibles hay que salga uno? Uno, porque hay solamente un número uno en un dado, ¿cierto? Y todos los casos posibles, en este caso, son seis. Es así como podemos calcular la probabilidad de que salga uno, ¿cierto? Es igual, uy, a la probabilidad de un sexto, que es igual a 0,167 o que es igual a un 16,67%. Luego, la probabilidad de que salga 2 es la misma probabilidad, es la probabilidad de que el caso favorable, que solamente tenemos un número 2 dentro de los 6 dados, ¿cierto? Y tenemos 6 posibles combinaciones. Y es así como también la probabilidad de que salga 2 es este famoso 16,67%. Lo mismo ocurre cuando salga 6, ¿cierto? O sea, cuando salga 3. Lo mismo ocurre con la probabilidad de que salga 4, con la probabilidad de que salga 5 y con la probabilidad de que salga 6. ¿Ya? Esa es la forma entonces que nosotros vamos a calcular las probabilidades. Insisto, los casos favorables dividido por todos los casos posibles, ¿ya? En un experimento simple, como este lanzamiento de la moneda o como el lanzamiento de un dado, ¿cierto? Vamos a analizar solamente un elemento. Y la suma de todas las probabilidades posibles siempre tiene que ser igual a uno, porque básicamente algo tiene que pasar. Puede salir uno, puede salir dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero siempre va a salir algo, ¿ya? Es por eso, si nosotros agarramos esto que tenemos acá, agarramos este 16,67%, este de acá, este de acá, este de acá, y este de acá, y este de acá, y los sumamos, siempre nos va a dar un 100%. Uy, me falta un cero. Siempre nos va a dar 100%. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que pasar algo chiquillo. Lo mismo ocurre con el lanzamiento de la moneda. Si nosotros sumamos este 50% y sumamos este 50%, nos va a dar 100%, porque sí o sí tiene que ocurrir algo. ¿Ya?
Esto se debe a que el conjunto de resultados va a incluir todas las opciones que pueden ocurrir y necesariamente una de ellas debe suceder en cada experimento. No es posible que nosotros lancemos la moneda y la moneda desaparezca. Esa cuestión es imposible, ¿cierto? Así que sí o sí tiene que caer en cara o tiene que caer cruz y por lo tanto la suma de todas las posibles combinaciones tiene que dar uno, ¿ya? Por ejemplo, al lanzar una moneda, la probabilidad de obtener cara más la probabilidad de obtener sello suman 100%, que son 50 más 50. En un dado es lo mismo, la probabilidad de que la suma de todas las probabilidades de los 6 posibles resultados posibles también es uno. Esto va a reflejar que estamos considerando el 100% de los escenarios posibles, por lo que no existe otra alternativa fuera de este conjunto. Sí o sí tiene que pasar algo, ¿ya? Ahora, complejicémoslo un poquitito más. Entendemos las probabilidades de un elemento con opciones únicas, como es la moneda, que tiene solamente dos opciones, y con opciones múltiples, que es el dado, ¿cierto? Pero ¿cómo funcionan las probabilidades para más de un elemento? Vale decir, para dos monedas o para dos dados, ¿ya? Ahora que ya entendemos la probabilidad de experimentos simples, como el experimento del lanzamiento de la moneda o del dado, ¿cierto? Podemos avanzar hacia situaciones un poquitito más complejas, donde se van a intervenir dos o más elementos al mismo tiempo, como por ejemplo, lanzar dos monedas o dos dados. En estos casos, el número de experimentos posibles aumenta, ya que debemos considerar todas las posibles combinaciones entre los resultados individuales de cada elemento. Eso quiere decir que vamos a considerar el orden en el que salgan los elementos, ¿ya? Puede ser irrelevante si es que sale primero cara o sale cruz, pero para el efecto de probabilidades no es irrelevante y tenemos que considerarlo. Este tipo de experimentos nos van a permitir entender entonces cómo se van a comportar distintas probabilidades en escenarios más complejos, siempre manteniendo esta famosa misma lógica de Pascal, donde analizamos el resultado que nosotros queremos y lo dividimos por el total de resultados posibles. Y la idea es identificar los resultados posibles y comparar aquellos que nos interesan con el total de las combinaciones. Cuando lanzamos dos monedas al mismo tiempo, ya no tenemos solamente dos resultados posibles, sino que debemos considerar todas las posibles combinaciones entre ambas monedas, ¿ya? Y es así como que cada moneda puede ser resultado en cara o sello, ¿cierto? Por lo que el número total de resultados posibles obviamente va a aumentar. En este tipo de experimento nos va a permitir ver cómo la probabilidad se construye a partir de distintas combinaciones, que esa es la parte interesante de analizar dos monedas. Insisto, no es lo mismo que salga cara y después salga cruz, a que salga cruz y después salga cara, ¿cierto? Esto, evidentemente, siempre va a ser manteniendo la misma lógica planteada por Blaise Pascal. Por ejemplo, en el caso de dos monedas, cada una puede resultar en cara o sello, por lo que debemos obviamente considerar todas las posibles combinaciones entre cada una y todos los posibles órdenes de combinaciones, ¿cierto? Esto nos va a permitir construir este famoso espacio muestral completo de los resultados, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el resultado que salga cara en ambas monedas. Tenemos el resultado en que salga sello en ambas monedas. Pero también tenemos la posibilidad de que salga cara o sello en ese orden, o que salga sello o cara en ese mismo orden, ¿ya? Este es el espacio muestral del lanzamiento de dos monedas, ¿ya? No hay más posibles combinaciones que estas. Son estas cuatro posibles combinaciones. Uno, dos, tres y cuatro. No hay otra posibilidad de esto, ¿ya? Cuando trabajamos con dos monedas, consideramos que cada una de las monedas es un evento independiente por sí solo y tiene una posición, ¿cierto? Primera moneda o primera o segunda moneda, primer lanzamiento, segundo lanzamiento, como lo quieren llamar, ¿ya? Por eso, el resultado de cara o sello no es lo mismo que el resultado de sello y cara, aunque tengan los mismos elementos, ¿cierto? En este que tenemos acá, tenemos una cara y tenemos un sello. En este que tenemos acá, también tenemos una cara y tenemos un sello. Pero como salieron en un orden distinto, se tienen que considerar como resultados distintos, ¿ya? Entonces, calculemos entonces las probabilidades del lanzamiento de dos monedas, ¿ya? Tenemos entonces la probabilidad de dos monedas, donde vamos a analizar los casos favorables, dividido por los casos posibles. Recordemos, obviamente, el funcionamiento básico de un lanzamiento de dos monedas, donde tenemos cuatro posibles escenarios. ¿Cuáles son estos cuatro posibles escenarios? Que nos salga cara, que nos salga cara y sello, que nos salga sello y cara, y que nos salga sello y sello, ¿ya? Entonces, la probabilidad de obtener dos caras es igual a un cuarto. ¿Por qué? Porque ¿cuántas posibles combinaciones tenemos de que nos salgan dos caras? Solamente una, que ambas monedas nos salgan caras. ¿Y cuáles son los casos posibles? Son los cuatro casos que les mostré anteriormente. Por lo tanto, esto es un 0,25, que es un 25%. ¿Ya?
Vamos ahora con el escenario de sello-sello, ¿cierto? En este es el mismo escenario. ¿Por qué? Porque hay solamente una posible combinación de que nos salga dos monedas con sello y cuatro posibles combinaciones de cuatro escenarios distintos. Por lo tanto, también nuevamente tenemos 0,25. ¿Ya? Pero lo interesante se pone cuando empezamos a analizar el resultado de obtener una cara y obtener un sello. Aquí se cambia un poquitito y se nos da vuelta la tortilla. ¿Por qué? Porque obtener una cara y un sello ocurre en dos escenarios distintos. Porque estos dos escenarios, si bien pueden salir en un orden distinto, ¿cierto? Es el mismo resultado. En ambos tenemos una cara y tenemos un sello. Por lo tanto, tenemos dos resultados posibles para obtener una cara y un sello, ¿ya? Por lo tanto, la probabilidad de obtener cara y sello son estos dos resultados posibles dividido por el total de posibles combinaciones, lo que nos da 0,5 o lo que es igual a un 50%, ¿ya? Si nosotros, chicos, sumamos, uy, sorry, si nosotros sumamos este 25% más este 25% más este 50%, nos da un total de 100%. ¿Ya? Y que conlleva todo el espacio muestral disponible para el lanzamiento de dos monedas. ¿Ah? Chicos, si no van entendiendo algo, me tienen que interrumpir al tiro porque esto solamente se va a ir complejizando cada vez más. ¿Ya? Por ejemplo, complejicémoslo hasta ya lo último que vamos a ver en la clase de hoy día, que es el lanzamiento de dos dados. Aquí la cosa se nos empieza a poner cada vez un poquitito más compleja, pero siguiendo la misma lógica de lanzamiento de dos monedas. Por ejemplo, cuando pasamos de un dado a dos dados, el experimento se vuelve obviamente mucho más interesante porque ahora también debemos considerar todas las posibles combinaciones entre ambos dados y todos los posibles órdenes de cada dado, ¿ya? Igual que las monedas. Entonces, esto se va complejizando, insisto, cada vez más. Cada dado tiene seis resultados posibles, por lo que al combinar estos dados se van a generar múltiples escenarios distintos, ¿ya? Esto nos va a permitir analizar no solamente los resultados individuales, sino que también los eventos como la suma de los valores obtenidos, ¿ya? Esta es la forma en la que se analizan el lanzamiento de dos dados. Lo que introduce una nueva forma de poder estudiar las probabilidades. Siempre siguiendo la misma lógica planteada por Blaise Pascal, ¿cierto? El primer paso es poder identificar todos y cada uno de los resultados posibles para luego calcular qué tan probables o qué tan posibles son cada uno de ellos. Es así que cuando nosotros lanzamos dos dados, cada uno puede tomar valores entre 1 y 6, por lo que el resultado va a depender netamente de la combinación entre ambos, ¿cierto? Y lo vamos a analizar como la suma que nos da la suma de los dos dados. Obviamente, para simplificar este análisis, es lo que les estoy hablando ahora. En lugar de estudiar cada resultado de una forma individual, como se hace con las monedas, lo vamos a trabajar como la suma de los valores obtenidos en los dados. Por ejemplo, si esta es la combinación que nos salió, en vez de analizarlo como un 1 y un 3, lo vamos a analizar como el resultado de la suma de los dos dados, que es un 4. Por ejemplo, si tenemos este que está acá, en vez de analizarlo como un 5 y un 6, lo vamos a analizar como la suma, que es un 11. ¿Ya? Esto nos va a permitir, obviamente, organizar mucho mejor la información y nos va a permitir agruparlos, las distintas combinaciones que van a llevar siempre al mismo resultado. Aunque conceptualmente va a ser lo mismo, porque vamos a seguir considerando todas y cada una de las posibles combinaciones. Este enfoque, así, nos va a resultar mucho más claro y ordenado para entender cómo se van a distribuir estas famosas probabilidades y por qué algunas sumas son mucho más probables que otras. ¿Ya? Yo les voy a mostrar a continuación todas y cada una de las posibles combinaciones de dados junto a cada una de las posibles sumas que nos van a permitir obtener estos dados. Por ejemplo, vamos a analizar las posibles combinaciones para obtener una suma de 2 entre los dos dados. Solamente tenemos una, que ambos dados salgan 1. Si nosotros sumamos esos dados, nos van a dar 2. Por lo tanto, tenemos solamente una posible combinación. ¿Cuántas son las posibles combinaciones de obtener la suma total de los dados? 3. Tenemos 2, porque tenemos que nos salga primero el 1 y después el 2, o que nos salga primero el 2 y después el 1. ¿Son los mismos dados? Sí, son los mismos dados. ¿Es el mismo resultado? Sí, es el mismo resultado, pero tenemos que considerar el orden. Por lo tanto, ahí tenemos dos posibles combinaciones. ¿Cuántas son las posibles combinaciones para obtener un resultado total de la suma de los dados? 4. Bueno, disculpen. Tenemos tres posibles combinaciones. Primero que nos salga 2 en los dos dados, luego que nos salga un 1 y un 3, y luego que nos salga un 3 y un 1.
Esas son las posibles combinaciones para obtener un dado con la sumatoria 4, que son las tres posibles combinaciones. ¿Cuáles son las posibles combinaciones y los posibles escenarios para obtener la suma total de 5? Tenemos cuatro posibles combinaciones. Primero, que nos salga un 1 y un 5, después que nos salga, disculpen, un 1 y un 4, después que nos salga un 4 y un 1, después que nos salga un 2 y un 3, y después que nos salga un 3 y un 2. No hay más posibles combinaciones para obtener 5. Tenemos cuatro posibles combinaciones para obtener la suma total de 5. Después, ¿cuáles son las posibles combinaciones para que nuestra suma total sea 6? Tenemos cinco posibles, o sea, tenemos, sí, cinco posibles combinaciones. ¿Cuáles son esas cinco posibles combinaciones? Que nos salgan los dos dados 3, que nos salga primero un 4 y un 2, que nos salga primero un 2 y un 4, que nos salga un 1 y un 5, o que nos salga un 5 y un 1. Esas son las cinco posibles combinaciones para que la suma total de los dados sea un 6. ¿Ya? Insisto, recuerden que sí o sí cuantificar, ¿cierto? O considerar más que cuantificar el orden en el que salen los dados. ¿Cuáles son las posibles combinaciones para obtener el número 7? La suma la suma total 7. Son 6 posibles combinaciones. Primero, que nos salga un 4 y un 3. Después, que nos salga un 3 y un 4. Que nos salga un 5 y un 2. Que nos salga un 2 y un 5. Que nos salga un 1 y un 6. Y que nos salga un 6 y un 1. Esas son las posibles combinaciones. Después, ¿cuáles son las posibles combinaciones para obtener un 8? Tenemos 5 posibles combinaciones. Tenemos primero que nos salga un 4 y un 4, un 5 y un 3, un 3 y un 5, un 2 y un 8, o sea, un 2 y un 6, y un 6 y un 2. Por lo tanto, tenemos 5 posibles combinaciones distintas para obtener el dado, la suma total de los dados, un 8. Después, ¿cuáles las posibles combinaciones para obtener un 9? Tenemos cuatro posibles combinaciones, que nos salga un 5 y un 4 y un 5, un 3 y un 6, y un 6 y un 3. Por lo tanto, tenemos cuatro posibles combinaciones. Tranquilos, chiquillos, que voy a un punto. ¿Cuáles son las posibles combinaciones para obtener un 10? Nuevamente, también tenemos tres. Tenemos 5 y 5, 6 y 4 y 6. Para obtener la suma total de un 11, tenemos solamente dos posibles combinaciones, que nos salga un 6 y un 5, o que nos salga un 5 y un 6. Y para obtener la suma total de un 12, tenemos solamente dos posibles combinaciones. O sea, una posible combinación, que es 6 y 6. ¿Ya? Si se fijan, chicos, nosotros primero subimos, llegamos al resultado más probable, que es el 7, y luego bajamos. Esto, si nosotros lo tuviésemos que graficar, lo graficaríamos como una campana de Gauss. ¿Ya? Y aquí tenemos una famosa distribución normal. ¿Ya? Si tuviésemos que calcular la probabilidad, por ejemplo, de tener un 2, de tener la suma total de 3, 4, 5 y 6, vamos a ver cómo calcularlo, pero estas son las posibles combinaciones, las probabilidades de obtener en un lanzamiento de dos dados un 2. Sería 0,028. Después, por ejemplo, de tener un 8 sería 0,139 y así sucesivamente. Como pueden ver, la probabilidad más alta de obtener es obtener un 7 porque el 7 tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 posibles combinaciones a diferencia de todo el resto. ¿Cómo calculamos esto? Lo calculamos nuevamente con nuestra fórmula de probabilidad aplicada de Blaise Pascal, donde tenemos la probabilidad de dos monedas, ¿cierto? O sea, sorry, de dos dados, aquí son dos dados, donde tenemos el caso que nosotros queremos analizar, que son los casos favorables, dividido por los casos posibles, ¿ya? Recordemos que el funcionamiento básico de un lanzamiento de dos dados, se me olvidó decirles acá, chiquillos, que son 36 posibles combinaciones para los dados. Y nosotros sumamos uno, más 2, más 2, más 3, más 3, más 4, más 4, más 5, más 5, más 6, nos da 36 posibles combinaciones. ¿Ya? O sea, hay 36 posibles casos. Acá abajo esto es 36 siempre. ¿Ya? Y es así como vamos a ir calculando la probabilidad de ocurrencia de cada una de las sumatorias. Por ejemplo, la probabilidad de que sumemos 2 en los dos dados es de la cantidad de posibles combinaciones, que en este caso es uno, dividido por la cantidad total de combinaciones, que en este caso es 6. Eso, o sea, 36. Eso sería 1 partido 36, que es un 2,28%. Después, la probabilidad de obtener un 3 son dos posibles combinaciones, dividida por las 36 combinaciones totales, nos da un total de 2 partido 36, que es igual a 5,6.
Después, la probabilidad de tener un 4 son las... Aquí creo que tengo un pequeño error. Ah, no, la probabilidad de obtener 4 son las tres posibles combinaciones, dividido por 36 son 8,3%. Después tenemos la probabilidad de obtener un 5 como resultado total, son las cuatro posibles combinaciones que están acá arribita, dividido por 36 es un 11%. Después la probabilidad de obtener un 6 son 6, o sea, son 5 posibles combinaciones, dividido por 36 son 13,9%. Y después la probabilidad más alta, que es la probabilidad de sacar 7, la sumatoria de esos al 7, son 6 posibles combinaciones dividido por 36, que son 16,7%. ¿Ya? Y después de eso ya empieza a bajar porque se replica como si fuese un espejo, ¿cierto? De un lado hacia el otro. ¿Ya? Muchachos, insisto, si es que hay alguna duda con respecto a eso, es el momento de preguntarlo ahora. Evidentemente esto lo vamos a volver a repasar en la clase siguiente, así que lo pueden madurar, ¿cierto? Y hacer las preguntas correspondientes en la clase que sigue, ¿ya? Bueno, me interrumpen cualquier cosa. Entonces, ahora que ya sabemos cómo calcular las probabilidades, ¿cierto? ¿Sabemos dónde utilizamos las probabilidades en nuestra vida cotidiana? Para entender mejor cómo van a funcionar las probabilidades, es súper útil observar su aplicación en situaciones reales. Y uno de los ejemplos más claros, obviamente, son los juegos de azar. Juegos de azar como por ejemplo lanzar monedas, dados o incluso algunos que se encuentran en los casinos cumplen completamente y se están relacionadas todas sus reglas basadas en reglas probabilísticas porque, como dicen por ahí, la casa nunca pierde. Estos escenarios nos van a permitir visualizar entonces de una manera súper concreta cómo se va a comportar el azar, mostrando que aunque cada uno de los resultados individuales es incierto, ¿cierto? Porque si nosotros lanzamos un dado no sabemos qué va a pasar, pero si lanzamos ese mismo dado 1000 veces, ya podemos empezar a predecir lo que va a pasar, ¿cierto? Siguen conjuntos de patrones bien definidos. Y es de esta forma que los juegos se van a transformar en una herramienta súper simple y efectiva para poder entender cómo la probabilidad va a influir en los resultados de la toma de decisiones, ¿ya? Las probabilidades obtenidas al analizar la suma de dos dados van a explicar directamente cómo funcionan algunos juegos de casino, como es el Craps, ¿ya? Este juego donde lanzan los dados a la mesa verde, ¿cierto? En este juego las reglas obviamente están diseñadas de una cierta forma, porque ciertas sumas son más probables que otras. Específicamente, el número 7 que es el resultado más frecuente de todos. Y es así como el Craps diseñó sus reglas para que el 7 fuese favorable tanto para la casa como para poder enganchar al jugador, ¿cierto? En la primera ronda, en la primera tirada, el 7 va a favorecer al jugador, ¿ya? Pero en las etapas siguientes, cuando ya se establece algún punto base, el mismo 7 va a servir como un resultado que hace perder a los jugadores. Y de esta forma, el juego utiliza las probabilidades a su favor, porque insisto que la casa nunca pierde, ¿ya? Como cada tirada es aleatoria, en el largo plazo, el hecho de que el número más probable esté asociado a perder en la fase principal del juego genera obviamente una ventaja estadística para el casino, asegurando que en promedio los resultados siempre favorezcan a la casa, ¿ya? Craps no es el único juego que se aventaja de estas probabilidades, sino que acá les traigo otro. Estas probabilidades asociadas a la suma de los dados también se van a aplicar en juegos de mesa como el juego Catán. No sé si alguno lo conoce por ahí, es un juego que a mí me encanta. Es un juego que deja el azar súper como en segundo plano y lo dedica mucho más a la estrategia, ¿ya? En este caso, cada número del tablero tiene una frecuencia de aparición distinta y en este contexto, el 7 como es el número más probable, cumple un rol súper específico, porque cuando aparece el 7 se activa el ladrón que obliga a todos los jugadores con muchas cartas a descartarse de la mitad de las cartas y la máxima permite a la persona que sacó un 7 ir a robar un recurso a un jugador en específico. De esta forma, el juego utiliza estas probabilidades, este famoso 7, ¿cierto? Que es la probabilidad más alta de obtener un juego de dos dados, para introducir un equilibrio, porque es el número más frecuente y no va a generar recursos, sino que va a limitar a quienes van acumulando mucha ventaja. Insisto que aunque cada tirada es aleatoria, a largo plazo el 7 aparece con mucha mayor frecuencia, funcionando como un mecanismo de control, en este caso, dentro del juego, y demostrando que las probabilidades influyen directamente en su dinámica. Tanto en juegos de casino como en juegos de mesa, ¿cierto? Las probabilidades no solamente se van a determinar qué tan seguido ocurren ciertos resultados, sino que también van a influir directamente en las reglas del juego y en su equilibrio. En ambos casos, queda en evidencia que las probabilidades no son solo un concepto teórico, sino una herramienta clave para poder diseñar, disculpe, para diseñar sistemas donde el azar sigue patrones definidos y cumple un propósito específico.
Chicos, esto vamos a dejar la clase de hoy hasta acá porque considero que es bastante material lo que estamos viendo y más encima en la clase siguiente ya nos vamos a meter en herramientas de estadísticas súper, súper específicas.